Hola, mi nombre es Daniela Pérez Mora. Actualmente estoy estudiando la carrera de medicina en UPAEP y el día de hoy les voy a presentar mi atlas histológico en el que vamos a observar distintas estructuras y les voy a explicar más que nada de qué está compuesto, sus células y algunos epitelios. Como primer corte histológico tenemos el corte del esófago, donde sus estructuras van a ser la lámina propia, el epitelio plano estratificado no queratinizado, las glándulas de la submucosa y la muscular de la mucosa. En el estómago vamos a ver una división de mucosa y submucosa, donde en la mucosa vamos a encontrar un epitelio de revestimiento simple. También vamos a poder observar las células parietales, glándulas gástricas y las células principales. Dentro de la submucosa vamos a poder observar una capa de muscular de la mucosa y una capa muscular propia y después de esta una capa serosa. En el intestino delgado vamos a poder observar vellosidades intestinales, un epitelio que va a ser cilíndrico en cepillo, una lámina propia, criptas de Leeuwenhoek y en la submucosa la muscular de la mucosa. El colon va a tener un epitelio cilíndrico con células calciformes, una muscular de la mucosa, una lámina propia, criptas de Leeuwenhoek y una capa muscular propia. En este corte histológico del hígado vamos a poder observar células hepáticas con gránulos de colágeno y este corte normalmente se va a teñir por PAS y por medio de esta tinción también vamos a poder observar lo que son los canículos biliares. En caso de la vesícula biliar vamos a poder observar un epitelio cilíndrico alto, una lámina propia, senos de Aschoff, también una capa de tejido muscular y una capa de tejido conjuntivo perimuscular. En caso de las células sanguíneas las vamos a dividir en tres. El primero va a ser el eritrocito. El eritrocito es una célula que va a tener forma de disco cóncavo, como podemos observar, y esta no va a tener núcleo ni tampoco organelos. Esta vez nos encontraremos con los leucocitos, que pueden ser neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos o basófilos. Estos más adelante se van a clasificar. Dentro de la clasificación de los leucocitos tenemos a los agranulocitos. Esto quiere decir que no tiene gránulos y vamos a encontrarnos con el linfocitos y los monocitos. En la segunda clasificación de los leucocitos tenemos a los granulocitos, que estos, a comparación de los agranulocitos, sí tendrán gránulos, y vamos a tener a los neutrófilos, que va a tener un núcleo heterocromático, los eosinófilos, que va a tener un núcleo cromático con un par de lóbulos unidos, como podemos observar, y en el caso del basófilo va a tener un núcleo realmente irregular y va a estar lobulado. Ahora tenemos otra célula sanguínea que es el trombocito o mejor conocido como plaqueta. Estas plaquetas van a tener una forma de disco y su diámetro va a medir aproximadamente de 2 a 3 micrómetros. En el caso del pulmón vamos a poder observar la pleura. Vamos también a observar un tejido conjuntivo subpleural, septos del tejido conjuntivo, que van a ser estos, un conducto alveolar y claramente los alvéolos. En el caso del corazón vamos a tener tres capas, que es el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio va a ser una membrana delgada que reviste el corazón. El miocardio va a ser más que nada un tejido que va a estar compuesto por células apantalonadas y al final vamos a tener lo que es el endocardio. En la arteria vamos a poder observar una túnica adventicia, una lámina elástica externa, una túnica media y una lámina elástica interna. En caso de la vena vamos a poder observar el endotelio, que va a ser el revestimiento celular interior de la vena, y una túnica media y una túnica adventicia. En el ganglio vamos a poder observar estructuras como lo es el seno cortical, algunos folículos linfoides que van a estar en la corteza externa, vamos a tener la corteza profunda
y en la corteza profunda se van a encontrar lo que son las trabéculas del ganglio. Vamos a tener un tejido capsular que va a rodear todo este ganglio y un seno subcapsular, igual que un seno medular. Ahora en el nervio vamos a tener dos imágenes. La primera va a ser una fibra mielínica y el segundo va a ser un corte transversal de un nervio periférico. En esta fibra vamos a poder observar lo que es la vaina de mielina y el nódulo de Ranvier, al igual que los axones. Y también vamos a ver la presencia de un citoplasma en este tipo de células. También vamos a ver que en el nervio periférico vamos a ver lo que son las vainas de mielina, que están representadas aquí, un poco más grandes, y las fibras nerviosas mielínicas. En la glándula tiroides vamos a tener estructuras como lo son los capilares, que van a estar en el tejido conjuntivo interfolicular. Vamos a tener células foliculares y coloide, que se va a encontrar en la luz folicular. En este corte del vaso vamos a poder ver la presencia de lo que son venas trabeculares, trabéculas por supuesto, vena de la pulpa y arterias trabeculares. En el páncreas vamos a encontrar más que nada en este corte histológico dos estructuras que van a ser los conductos del páncreas y los acinos del páncreas. En la mama vamos a encontrar lo que es tejido interlobulillar, alvéolos, células mioepiteliales, un conducto excretor intralobulillar, tejido interlobulillar y tejido intralobulillar que se va a encontrar adentro del lóbulo. En este corte de la próstata vamos a tener alvéolos glandulares que a su vez van a tener cuerpos amiláceos dentro de ellos. También vamos a poder ver el estroma conjuntivo y la cápsula de la próstata. En el caso del útero vamos a tener el perimetrio, que va a funcionar más que nada como un tejido de revestimiento, el miometrio, que va a ser la capa muscular intermedia del útero, y el endometrio, que va a ser como esa mucosa que va a recubrir el interior del útero. En el caso del cérvix vamos a ver cómo hay un canal cervical, vamos a tener unos repliegues que van a estar profundos a los pliegues de la mucosa. En caso de los testículos vamos a tener una lámina basal de los túbulos seminíferos. Vamos a tener lo que son los túbulos seminíferos, vamos a tener células espermatogonias, también vamos a tener paredes fibramusculares, el túbulo seminífero, como ya les había dicho, las espermátidas, que van a ser estas celulitas, y el espermatocito primario. En el caso del riñón nos vamos a encontrar con túbulos colectores aciformes, que estos van a tener tanto células claras como células oscuras. También vamos a tener los conductos colectores, que son estos, y estos normalmente van a tener un epitelio simple cúbico y algunos con transición a células cilíndricas. Y también vamos a tener los glomérulos renales, que son estos, y los túbulos con... En el caso de la uretra vamos a tener un epitelio de revestimiento que va a ser estratificado cilíndrico en el interior. Vamos a tener una lámina propia y algunas veces van a presentar lo que son venas. Y también vamos a tener una capa muscular externa. En el caso de las vías urinarias nos vamos a encontrar con los uréteres y vamos a tener que los uréteres van a tener una adventicia, van a tener un epitelio de transición interiormente, van a tener una lámina propia, una capa muscular longitudinal y una capa muscular externa. En el caso de la vejiga vamos a tener un epitelio transicional, una lámina propia, una submucosa, una capa muscular longitudinal interna, una capa muscular circular media y una capa muscular longitudinal externa.
En cuanto al hueso, vamos a tener el hueso compacto, que va a tener un canal central osteón, va a tener un conducto de Havers, una línea del osteón que va a delimitar esa área, los osteocitos, va a tener el osteón como tal, va a tener una lámina de matriz ósea, que las podemos observar, y la lámina intersticial. En caso del hueso esponjoso sabemos que es trabecular, por lo que vamos a tener trabéculas, donde van a haber en su periferia osteoblastos, vamos a tener también osteocitos y algunas cavidades, que es por las mismas trabéculas. En el cartílago vamos a ver un cartílago de hialino, donde vamos a poder observar los condrocitos, los núcleos de los mismos condrocitos, lagunas, matriz extracelular que va a ser formada por los condrocitos y el pericondrio. Aquí se van a presentar dos tipos de tejidos adiposos, que va a ser el unilocular y el multilocular. En el caso del unilocular vamos a observar varios núcleos en la periferia del mismo adipocito, que el adipocito va a ser la célula de este tejido, y a comparación del multilocular, que aquí ya no señalamos porque hacemos referencia mucho al unilocular, vamos a tener varias inclusiones lipídicas a comparación del unilocular, y van a ser muchísimo más pequeñas de lo que puede ser en el caso del unilocular o blanco. Y bueno, este multilocular también va a tener un núcleo esférico y no va a estar a la periferia, sino va a estar excéntrico. Como lo podemos ver, no hay como algo que lo aplane. En el caso de la piel vamos a tener tres capas importantes, que va a ser la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y en el caso de la epidermis va a ser la capa más externa, va a tener queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos, células de Merkel. Y en el caso de la dermis va a ser igual una capa gruesa y densa, más que nada por el tejido conjuntivo, que va a estar inervado, irrigado y drenado. Y en el caso de la hipodermis va a ser un tejido adiposo más que nada subcutáneo. Aquí vamos a mostrar una glándula sudorípara apócrina. Estas normalmente se van a encontrar en la piel, de la axila y en el ano. Y vamos a encontrar aquí lo que es el adenómero de la misma glándula. Bueno, por último vamos a ver las glándulas sebáceas, que nos van a mostrar más que nada varios núcleos de células que son proliferativas, y también nos va a mostrar lo que es el folículo piloso. Hola, soy Dani otra vez. Espero que les haya gustado mi atlas histológico, que las imágenes hayan sido un poco claras y que les ayudara a identificar algunas estructuras también de algunos cortes histológicos. Y pues nada, muchas gracias por su atención y por su apoyo.